6 de diciembre del 2021 y vamos a continuar con el curso de Física del Estado Sólido. Continuaremos hablando de las propiedades magnéticas de los sólidos. Y si terminamos temprano, haremos una introducción al capítulo de superconductividad, que terminaremos el miércoles. El miércoles, a pesar de que es feriado, haremos clase. ¿De acuerdo? Estamos estudiando las propiedades magnéticas. En general, bueno, para estudiar magnetismo hay que recordar siempre algunos conceptos básicos, como este que está aquí, la razón giromagnética orbital, menos E sobre 2M, la razón giromagnética de spin, menos E sobre M, es la relación entre el momento magnético y el respectivo momento angular. Otra cosa importante que vamos a ver es el magnetón de Bohr, ¿no? Magnetón de Bohr es, digamos, una unidad de momento angular, ¿no? EH barra sobre 2M por M sub L, donde M sub L es un entero que va entre el valor de menos L hasta más L, ¿no? Esta constante se llama magnetón de Bohr. Y estos que están acá son diferentes niveles de energía, ¿no? Diferentes niveles de energía, como está aquí. Entonces, estoy recordando dos conceptos solamente: magnetón de Bohr y razón giromagnética. Entonces, ya hemos dicho que los materiales diamagnéticos tienen una susceptibilidad ligeramente negativa y que los paramagnéticos tienen una susceptibilidad ligeramente positiva. Estos Higgs son bien pequeños, del orden de 10 a la menos 4 o 10 a la menos 5. Y para el ferromagnetismo sí tenemos una susceptibilidad magnética muy alta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se explica el diamagnetismo? El diamagnetismo se explica diciendo que en los casos en que hay diamagnetismo, en realidad no hay spin, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que los átomos tienen sus electrones en órbitas completas, en órbitas llenas, ¿cierto? Por ejemplo, los sólidos de gases inertes, ¿cierto? Los sólidos formados a partir de átomos de gases inertes. Entonces, en ese caso, se explica el diamagnetismo por el incremento del tau que sucede en el momento angular orbital. El momento angular orbital cambia levemente. ¿Por qué? Porque debido a la fuerza de Lorentz aparece un cambio en la frecuencia, ¿no? Un cambio en la frecuencia y por lo tanto un cambio en el momento angular que siempre es opuesto en dirección al campo magnético aplicado, ¿cierto? Estos dibujos son para explicar que el campo magnético está en esta dirección, el campo magnético, perdón, el momento magnético está en la misma dirección que el campo magnético. En este caso, el momento magnético disminuye con respecto al momento magnético que había antes de aplicar el campo, ¿no? Y acá el momento magnético
es antiparalelo al campo aplicado, pero cuando se aplica este campo magnético, el mu aumenta en esta dirección, es decir, en la dirección opuesta al campo B. De todas maneras, entonces un campo B aplicado produce un momento angular opuesto al B aplicado, ¿no? Y estos son los cálculos, ¿cierto? Si consideramos solo órbitas circulares y cuando ya consideramos que las órbitas no son circulares como en el átomo de Bohr, sino que son nubes electrónicas, son esferas en realidad, como en el átomo de Schrödinger, digamos, ¿no? Aquí están algunos ejemplos de materiales diamagnéticos. Y para explicar el paramagnetismo, se suponía que todo el paramagnetismo está dado solamente por el spin, ¿cierto? ¿Qué significa que un átomo tenga un spin? Significa que tiene un momento magnético. Cada átomo tiene un momento magnético neto, ¿no? Y lo que hace el campo aplicado es orientar, ¿no? Y por lo tanto cambia la energía, ¿no? Y en un modelo clásico, el momento magnético en la dirección del campo aplicado se llama mu sub z, ¿no? Se puede calcular por esta forma, por esta fórmula que está aquí. Este es un caso clásico. Y en el caso clásico se encuentra esta expresión para el momento magnético que se reduce a esta de acá debido a que para campos pequeños, ¿no? Siempre se dice que el campo, esta expresión MB es mucho menor que K sub BT. Entonces siempre vamos a estar por acá. En ese caso, entonces, toda esta expresión que está aquí, U sub C por la función de Langevin, donde la función de Langevin es cotangente hiperbólica, se toma solamente el primer término, y entonces se dice que el primer término es proporcional a B. Entonces se tiene que mu sub z es proporcional a B e inversamente proporcional a la temperatura, ¿no? En un modelo cuántico sucede más o menos lo mismo, pero ya no son tantos niveles, ya no hay que integrar, sino solamente se considera dos niveles, ¿sí? Suponemos que el spin es un medio. Hay N1 electrones alineados que tienen su spin alineado con el campo magnético y N sub 2 que lo tienen en contra. Y la diferencia N1 menos N2 por el magnetón de Bohr nos da entonces el momento magnético. El momento magnético, perdón, el magnetón de Bohr por N1 menos N2 nos da la magnetización. Estos N1 y N2 son número de átomos por unidad de volumen, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta que N1 está por acá y N2 está por acá, entonces esta formulita que está aquí se traduce en esta que está acá, tangente hiperbólica X, o sea, parecida a la que teníamos clásicamente, pero ahora, cuando consideramos solamente esta parte, porque mu sub B por B es muy pequeño comparado con K sub BT, vamos a tener también una susceptibilidad inversamente proporcional a la temperatura. Solamente que hay acá está la susceptibilidad en el caso clásico y en el caso cuántico es la misma, solamente que falta un factor acá, un tercio. Falta un factor, un tercio. De todas maneras, la susceptibilidad es proporcional a 1 sobre T, ¿cierto? Aquí se dan algunas fórmulas para el caso de que L no sea 0 y que S puede ser diferente de un medio, ¿no? Este es el caso general. En el caso general, entonces,
nosotros calculamos el mu promedio por esta formulita, ¿no? Donde esta constante G se llama factor de Landé y se calcula de esta manera. ¿Qué quiere decir que se calcula de esta manera? Por ejemplo, si S es igual a 0, solamente J se convierte en L. ¿Está bien? Si S es igual a 0, J se convierte en L, entonces el G va a ser 1. El G va a ser 1. Estamos en el caso de acá, ¿no? El mu sub m es simplemente menos E entre 2m por L. Y en el caso de que el L sea 0, si L es igual a 0, entonces J es igual a S, ¿no? Este de acá va a ser 0, entonces J, este término va a ser 0, J es igual a S, y entonces este término se va a convertir en 1 más 1, o sea, 2. El G, cuando tenemos entonces spin solamente, cuando tenemos solamente spin y no momento angular, es el doble. El G es el doble que el orbital, ¿cierto? Y eso se ve acá, en la formulita que hemos visto. Esta constante es el doble que esta constante de acá, ¿no? Repito, esta constante es el doble que esta de acá, y esos son casos particulares de esta fórmula general para calcular el momento angular total, ¿cierto? Acá hay algunas reglas que seguro ustedes han visto en un curso de física atómica, ¿no? Cómo se calcula el S, cómo se calcula el L total, ¿no? Estas se llaman reglas de Hund. Entonces, primero se comienza con el número de spin S, toma su máximo valor permitido según Pauli, ¿no? El número L toma su máximo valor permitido según Pauli, consistente con lo anterior. Si la capa es menos llena que la mitad, entonces J igual a L menos S. Esta es la manera de determinar el J a partir de una configuración electrónica de un átomo. A partir de la configuración electrónica de un átomo se calcula el J siguiendo estas reglas. Y si la capa es más llena que la mitad, entonces J es igual a L más S. Aquí hay algunos ejemplos. Para el fierro, 3 más. Estos electrones son 3 de 5. Y para el cobre, 3 de 9. A ver, pero aquí no he obtenido un cálculo del J. Aquí hay un cálculo. Para este átomo que ha perdido 3 electrones, se le calcula el J. Dice, tiene un electrón F. Tiene un electrón F. ¿Qué significa que tiene un electrón F? Que en su última órbita tiene un electrón F, significa que su S es un medio. F significa que L es igual a 3. ¿Por qué? S es igual a 0, P es igual a 1, D es igual a 2, ¿no? Y F es igual a 3, ¿no? O sea, repito, cuando te dicen un electrón S, ¿qué significa un electrón S? Que L es igual a 0. ¿Qué significa un electrón P? Que L es igual a 1. Un electrón D significa que L es igual a 2. Y un electrón F significa que L es igual a 3, ¿no? Pero como había solamente uno, su spin es un medio. Entonces, el J, ¿cómo se calcula el J? Se calcula
eh, por L menos S. ¿Por qué? Porque la capa F admite 14 electrones y solo tiene uno. O sea, está menos llena que la mitad. Como está menos llena que la mitad, entonces se dice que el J es 3 menos un medio. O sea, 5 medios. Ese es el J, entonces, para este átomo que ha perdido 3 electrones. Y así, acá tenemos otro donde perdió 2 electrones. Entonces, el S, como hay 2 electrones, y la primera regla dice que toma el spin máximo valor permitido según Pauli. Como hay 14 niveles, pero hay 14 posibilidades, hay, digamos, 7 funciones orbitales. Entonces, los electrones no ocupan la misma función orbital, sino que están en diferentes funciones orbitales, evitando anularse de acuerdo al principio de Pauli. Entonces, como tenemos, se pueden, el máximo posible es entonces 1, porque un medio y un medio están en diferentes funciones orbitales. Y su ML es igual a 3. O sea, se dice el L es igual a 3 y el S es igual a 1. Entonces, a ver, acá dice L igual a 5 y L menos S es igual a 4. ¿Por qué dice L es igual a 5? Ya, porque ML, allá, S, ¿cómo es esto? Tenemos electrones, a ver, dice, toma su máximo valor permitido según Pauli consistente con 1, consistente con esto, consistente con esto. Entonces, el momento angular orbital va a ser 5, dice acá, ¿no? El momento angular orbital es 5. ¿De dónde sale este 5? ¿De dónde sale ese 5? S, ajá. Ah, ya. S es igual a 1. No, S es igual a 0, P igual a 1, L igual a 2, D es igual a 2, L es igual a 3. Ah, ya. L es igual a 3. Estamos hablando entonces de estos dos electrones nada más, ¿cierto? Dice hay dos electrones F. Estamos hablando de estos dos electrones F. Ah, ya. Vamos a repetir este caso de este átomo que tiene dos electrones F. Ya vimos, como tiene dos electrones F, su máximo S posible es 1. O sea, están orientados los dos. Sí, ahí no se aplica Pauli porque están en diferentes funciones orbitales. Su S es igual a 1. Esos dos electrones, para que no se les elimine para que no se les anule el spin, tienen que estar en diferentes funciones orbitales. O sea, que no pueden estar o sea, uno estará en la función orbital ML igual a 2 y otro estará en la función orbital ML igual a 3. Entonces, entre los dos tienen un ML igual a 5. Por eso se dice entonces que su momento angular es 5. 5 y el J se halla, como todavía son 2 de 14, entonces está menos que semilleno. Entonces, se aplica esta misma formulita que antes. O sea, pero este ahora es 5 y este de acá es 1. O sea, por eso se dice entonces que para este átomo el J es 4. Estamos viendo que entonces nosotros hemos aplicado acá un modelo simple, ¿cierto? Donde para un medio, esta G
es la G, digamos, el magnetón de Bohr, o la constante giromagnética solamente para el spin, ¿cierto? Eso es lo que hemos hecho acá. Pero, en general, se debe aplicar una formulita G, que es para G, que es esta que está acá, ¿no? Esta que está acá. ¿Y cómo se calcula ese G? ¿Cómo se determina? Se calcula según estas reglas. Y acá hay dos ejemplos, ¿no? Ya habíamos visto entonces el paramagnetismo, pero este paramagnetismo que hemos visto acá, debido al spin, este paramagnetismo, tomemos uno de ellos nada más, el modelo cuántico. Este paramagnetismo supone que los átomos están fijos, átomos o moléculas están fijas, ¿no? Y que a esa molécula o átomo le corresponde un electrón desapareado que tiene un spin, ¿cierto? Que puede ser un medio o que puede ser J, que se calcula de la manera ya indicada, ¿cierto? Para ese átomo o molécula hay un J, pero que ese átomo J está fijo. O sea, si es un electrón, el electrón está ahí fijo. Estamos hablando de spines electrónicos, de momentos angulares electrónicos, pero se supone que tiene un momento angular electrónico J, pero que está fijo a este átomo. Este átomo tiene un J y este átomo tiene un J, pero esos J permanecen fijos al átomo, ¿no? Entonces, en ese caso, la susceptibilidad magnética es proporcional a 1 sobre T, ¿no? Según esta formulita. Esta es la expresión para la susceptibilidad magnética en el caso de que los espines estén fijos a sus átomos o moléculas, ¿cierto? Pero en el caso de que, como en los metales, de que los electrones no estén fijos a un átomo, sino que estén moviéndose, o sea, caso de electrones libres, entonces en ese caso, vamos a ver lo que sucede. Y voy a adelantar. Lo que sucede es que esta expresión, la susceptibilidad magnética dada por esta expresión, ya no es válida, sino que la susceptibilidad magnética experimental, real, que uno va a medir, es mucho menor que esta predicha por esta teoría del modelo cuántico. Esto es grandazo. Cuando están fijos, la susceptibilidad magnética es grande. Digamos así mejor, la susceptibilidad paramagnética es muy grande, ¿cierto? La susceptibilidad paramagnética es muy grande cuando los electrones están fijos a su átomo. ¿Y qué pasa cuando los electrones están eh, desplazándose por todo el volumen del metal? ¿No? Esta es la que existe. Si es que los átomos están fijos a la red, así se dice. Esta es la susceptibilidad de la red y es proporcional a 1 sobre T. Aquí está toda la formulita. Y vamos a demostrar que en el metal la susceptibilidad disminuye por un factor muy grande, que es T sobre T sub F. Este es el factor, por 3 medios. Esta G de R se va a multiplicar por este factor. Esta T a temperatura ambiente, multiplicada por K sub B, si lo multiplicamos aquí por K sub B y acá abajo por K sub B por 300 grados Kelvin, la constante de Boltzmann, multiplicada por 300 grados Kelvin es más o menos 25 milielectronvoltios, o sea, 1 sobre 40 electronvoltios. Esto es K sub B por T. Y K sub B por temperatura de Fermi significa energía de Fermi. Y la energía de Fermi es del orden de 1 electronvoltio o de 5 electronvoltios generalmente, ¿cierto? O sea que si multiplicamos acá por K sub B y por K sub B, acá vamos a tener 25 mili y acá vamos a tener 5. ¿Qué quiere decir? Que este es un término muy pequeño. Este es un término muy pequeño. ¿Qué quiere decir? Que la susceptibilidad paramagnética para el metal es mucho menor que esto que está acá. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué es menor? Por una sencilla razón, que los electrones que están moviéndose por todo el metal no satisfacen la estadística de Boltzmann, sino ¿qué estadística satisfacen? La estadística de Fermi-Dirac. Es impresionante. Debido a que obedecen la estadística de Fermi-Dirac, entonces
esos electrones no contribuyen de la misma manera al paramagnetismo como si estuvieran fijos. ¿De acuerdo? Y eso se explica en esta diapositiva. ¿Qué es esto de acá? Este dibujito necesita una explicación. Es sencillo, pero si ustedes nunca lo han visto, tienen derecho a decir, profesor, explíquenme qué significa ese dibujo que está ahí. ¿No? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde está? Ahí. Un minuto. Ahí, acá está mi nombre. Cuando nosotros estudiábamos el modelo de electrones libres, nosotros hallábamos la densidad de estados. ¿Qué cosa era la densidad de estados? G de E. Era algo, una constante E, por algo elevada por E, elevada a la 1 medio. ¿No? Entonces, su gráfico era E versus G de E. ¿No? Y el gráfico era una constante, por la voy a decir que era una función raíz cuadrada. Ahora, un ejercicio siempre es bueno hacer ejercicio. Aunque ya haya pasado esta parte del curso, siempre es bueno acordarse de dónde viene esta expresión, que G de E es proporcional a E a la 1 medio. ¿Cierto? Eso viene, voy a recordarle de dónde sale esa expresión. Sale de que si aquí tenemos un espacio recíproco, K sub Y, K sub Z, entonces las funciones de onda para los electrones libres, están dadas en puntitos, muy menudito acá, así, ¿cierto? Y que los puntitos que están en una esfera están en una superficie isoenergética. Y los que están en otra esfera están en otra superficie isoenergética. Y si me preguntan, ¿cuántos estados hay entre esta esfera de radio Q y esta esfera de radio Q más dq? Es lo mismo que si me preguntara cuántos estados hay entre la energía E y la energía E más dE. ¿Cierto? Entonces, para pensar en el cálculo, cómo hacer el cálculo, más fácil es pensar en esta pregunta. ¿Cuántos estados hay entre Q y Q más dE? Entonces, ¿y cuál es el número de estados? Es el volumen, de acá, el volumen de este casquete. Entonces, número de estados, ¿qué cosa es? 4pi Q cuadrado de Q, este volumen, entre 2pi al cubo, entre el volumen de estos paralelepípedos que hay acá. ¿No? Ese es el número de funciones de onda. Si yo lo multiplico por 2, ese es el número de estados cuánticos. El 2 significa que hay dos electrones en cada función orbital. Una con spin up y otra con spin down. ¿Cierto? Entonces, ese es el número. Y ese número que está aquí dado a la función de Q por de Q, hay que ponerlo, hay que traducirlo a una función de G de E por D. Y cuando se hace esa traducción, nosotros encontramos que G de E es proporcional a la energía a un medio. ¿No? Hay que usar términos como que E es igual a H cuadrado sobre 2M. Y de ahí se hace toda la álgebra que nos lleva a esta definición. ¿No? Entonces eso ya lo hemos visto, pero para los que no lo recuerden, ya les recordé cómo se utiliza, de qué función de ondas, de qué función de estado estoy hablando, ¿no? Densidad de estado, sí. Estoy hablando de esta función. Ahora,
Ahora, yo digo, aquí están incluidos los electrones que tienen spin A y tienen también spin down. Acá están incluidos todos los electrones, ¿no? O sea, entre E y E más de E hay una cantidad que se llama G de E electrones, ¿no? G de E los electrones esta, que hay entre energía E y E más de E. Pero yo puedo multiplicarla por un medio y decir que estoy hablando solamente de los spin up o de los spin down. Los multiplico por un medio, entonces digo, ya, todo esto pero multiplicado por un medio. Entonces, en ese caso estoy hablando de los spin up. Nada más, densidad de electrones de spin up. Están acá. Lo mismo que ya, pero por un medio. Ahora me dice, ¿y los spin downs? Bueno, los spin downs voy a dibujarlos por acá. Entonces, esto es para los spin down y esto para los spin down. Así. ¿No? Entonces, lo que esa figurita que le estaba mostrando, lo que es esto mismo que está aquí, pero al revés, se va a voltear. Acá hablo de energía y acá hablo de ¿vale? Cambio los ejes, la propuesta, y eso es lo que me han representado acá. En realidad esa figurita está en todos los libros de física del estado solo. ¿No? Lo que les acabo de explicar es esta. ¿Está bien? Spin-up, densidad de estados, spin-up y densidad de estados para, o sea, el área me da G de E, es el número de electrones que tienen spin-up y acá spin-down. Eso es cuando no hay campo magnético, cuando el campo magnético es cero. Pero cuando el campo magnético es aplicado, entonces algunos van a bajar su energía alineándose, ¿no? Suponemos que aquí está el campo magnético, entonces estos de acá van a bajar su energía y van a hacer más, ¿cierto? Los que bajan su energía son más, están en un estado más bajo, y los que suben su energía son menos. O sea que algunos de acá, al principio estaban iguales, algunos de acá ganaron energía, pero pasaron al otro lado, ¿cierto? Entonces, para establecer una sola energía. Entonces, el dibujo es así. Ahora, efectivamente, hay una diferencia entre los que se alinean y los que no se alinean, pero esa diferencia no es tan importante como la que había antes, donde esa diferencia entre los que se alineaban y los que no se alineaban estaba dado por la distribución de Boltzmann. Ahora está dada solamente por esta pequeña diferencia. Esta es la diferencia, esta curvita es la diferencia. ¿Y cómo se calcula esa diferencia? Se dice el número de electrones que efectivamente salta de aquí para acá, la diferencia entre esto y esto es un medio de la densidad de electrones al nivel de Fermi por la energía que tiene cada uno de los electrones y que se aproxima a mu sub p por b. Ese es el número, es la diferencia que hay. La diferencia en el número de electrones. Acuérdense que densidad de estados, aquí dice D, yo en la pizarra escribí G, pero no se preocupen, pueden usar cualquiera de las dos. Esta es densidad de estados por energía, te da el número de electrones que están en ese intervalo de energía. Entonces, ese número de energía, esa pequeña diferencia de energía es la que, digamos, ya. Este es el exceso de electrones que hay acá con respecto a esto de acá. Este es el exceso de electrones aquí con respecto a acá. Simplemente es la densidad de estados por la pequeña diferencia de energía. ¿Cierto? Ahora,
esos electrones que se pasaron para acá cambian su energía en 2 mu sub b, porque tenían un mu sub b para arriba y ahora tienen un mu sub b para abajo. Entonces cambiaron su energía en 2 mu sub b. Este número efectivo de los electrones que cambiaron de orientación está dado entonces por esta expresión. Todo lo que está aquí multiplicado por 2 mu sub b. Y eso da mu sub b cuadrado por la densidad de estados por b. Aquí está el resultado final. Y esta fórmula, este corchete que está aquí, yo les dije que lo recordaran siempre, desde que hablamos de él, cuando comenzamos a hablar de electrones libres, electrones en caja vacía, densidad de electrones en función de la energía, el G de E. El G ahora ya no es G, en esta diapositiva no es G, sino es D. Entonces, el G de E es una función, que es como la que acabamos de hablar en la pizarra, pero aquí estamos hablando del último punto de la función, o sea, el G de E sub F. El G de E sub F, siempre yo le dije que había que recordarlo como 3 medios por N entre E sub F, por el número total de electrones entre E sub F. Entonces, cuando hacemos todo eso, entonces vamos a encontrar que no haciendo un poquito de álgebra, aquí no están los detalles algebraicos, falta un poquito de detalles algebraicos. Cuando ponemos aquí 3 medios n, o mejor dicho, 3n sobre 2 e sub f. 3n sobre 2 e sub f. Ese e sub f del denominador no lo ponen como e sub f, sino lo ponen como k sub b por t sub f. Entonces, cuando hacen eso, esta expresión que está aquí les resulta parecida a esta, pero multiplicada por un factor 3 medios t sobre t sub f. ¿Qué significa? Que la susceptibilidad paramagnética ha disminuido en esta cantidad. T sobre T sub F, que es, como ya le dije, una razón de 25 milivoltios a 5 electronvoltios. 25 milielectronvoltios, 25 milielectronvoltios a 5 electronvoltios. O sea, es un número muy pequeño. Este que está aquí es un número muy pequeño, la susceptibilidad baja. Entonces, ¿cómo lo van a recordar ustedes? Uno de los metales a los cuales se les aplica esta teoría es la plata, ¿no? Cuando uno tiene átomos de plata en un laboratorio, puede hacer un experimento que se llama Stern-Herlach, donde manda en una cámara de vacío un átomo, un haz de átomos de plata y pone aquí un campo magnético, ¿no? Pone un polo norte y un polo sur. Cuando pasan por el imán, entonces se pone acá una pantalla, algunos átomos van arriba y otros átomos van abajo. ¿Qué significa eso? Que hay 2 tipos de átomos de plata. Unos que tienen spin up y otros que tienen spin down. O sea, esos átomos de plata tienen un medio, ¿no? Pero cuando no son átomos, cuando no están como vapor en el vacío, sino que están conformando el sólido, entonces esos átomos que tienen spin un medio no se comportan como hemos visto acá, con una susceptibilidad de este tipo, sino como una susceptibilidad de este tipo. ¿Por qué? Porque cuando están formando el sólido, los electrones no obedecen Maxwell-Boltzmann, sino que obedecen Fermi-Dirac. ¿Entendieron? Sí, ¿no? Facilito. Esa pregunta la he hecho unas 20 veces en exámenes. ¿Por qué la plata se comporta como material paramagnético? La plata es material paramagnético. ¿Por qué? Porque este modelo de Fermi-Dirac lo que dice, la contribución paramagnética disminuye, pero la contribución diamagnética sigue estando ahí. Y esa contribución diamagnética es mayor que la contribución paramagnética, que se redujo debido a que los electrones están libres, moviéndose por todo el metal. Interesante. Ahora vamos a hablar de materiales ferromagnéticos.
algo elemental, ¿no? Los materiales ferromagnéticos. Los materiales ferromagnéticos podrían ser definidos por tres propiedades, aunque aquí solamente he puesto dos. La tercera viene más al final de estas diapositivas. Vamos a definir material ferromagnético por estas dos curvas que están aquí. Debajo de una cierta temperatura, que se llama temperatura de transición o temperatura de Curie, ¿no? Por debajo de la temperatura de Curie, entonces los materiales ferromagnéticos tienen una magnetización espontánea. ¿Qué quiere decir magnetización espontánea? Quiere decir que se comportan de manera diferente que los paramagnéticos y los diamagnéticos, ¿no? ¿Cómo se comportan los paramagnéticos y los diamagnéticos? ¿Cómo se comporta? Si este es un material paramagnético, no está magnetizado, le pongo un campo magnético, se magnetiza, ¿no? Y le quito el campo magnético aplicado, se vuelve a desmagnetizar. Lo mismo si es diamagnético, aparece un campo magnético, un momento magnético, una magnetización opuesta a este campo magnético, pero si apago el campo magnético aplicado, entonces vuelve a tener magnetización cero. ¿Cierto? Esos son los diamagnéticos y los paramagnéticos. Aquí no hay magnetización permanente, ¿no? Entonces, en los materiales ferromagnéticos, por debajo de la temperatura de Curie, ¿no? Entonces, si yo les coloco un campo magnético, se magnetizan y después que apago el campo magnético, siguen magnetizados. Eso se llama magnetización espontánea, ¿cierto? La temperatura de Curie es una temperatura relativamente alta. Para el fierro creo que está por los 1000 grados Kelvin, ¿no? O sea que a temperatura ambiente ya se observa esa magnetización permanente. O sea, eso es lo que caracteriza, una de las características de los materiales ferromagnéticos, su magnetización permanente. Y la otra característica es esta famosa ley que está aquí, que se llama la ley de Curie-Weiss, ¿no? Vamos a explicar qué cosa es la ley de Curie-Weiss. Dice que la susceptibilidad magnética es proporcional a T menos T sub F. Esta se puede decir temperatura de transición ferromagnética o temperatura de Curie. No importa, pero aquí, esta es la temperatura de transición, vamos a llamarle así, a pesar de que hay una F que no tiene nada que ver con transición. Entonces, este es el comportamiento por encima de el estado paramagnético. El estado paramagnético es cuando hay magnetización permanente. Entonces, por encima de la temperatura de transición, el material es paramagnético. Pero no es como estos paramagnéticos de acá. No es como estos paramagnéticos de acá que tenían una susceptibilidad proporcional a 1 sobre T. ¿No? Los paramagnéticos tienen una susceptibilidad proporcional a 1 sobre T. Si no, ¿a qué son proporcionales? A 1 sobre T menos T sub F. ¿No? Entonces, si se hace un gráfico acá de 1 sobre G, si cambiamos 1 sobre G, entonces va a ser una función lineal. Aquí está la función lineal, ¿no? El T sub F entonces está por acá más o menos. ¿Está bien? Entonces, estas dos características de los materiales ferromagnéticos las vamos a usar para discutir sus propiedades y darle un poquito de expresiones semi-cuantitativas, ¿no? Vamos a explicar expresiones semi-cuantitativas basándonos en estas dos propiedades experimentales, ¿no? Los materiales ferromagnéticos tienen estas dos propiedades experimentales.
Y vamos a dar un modelito para explicar el ferromagnetismo. Entonces, la teoría más conocida es la teoría del campo molecular o la teoría de Weiss, ¿no? Como les decía al principio, hace un momento, los materiales paramagnéticos necesitan un campo aplicado para orientarse paralela a ese campo aplicado. Necesita que haya un campo aplicado. Si tú quitas el campo aplicado, el material se desmagnetiza. Entonces, acá el material sigue magnetizado. ¿Por qué sigue magnetizado? La teoría de Weiss es bien simple. Porque en esos materiales existe, cada vez que se magnetiza el material, aparece un campo que se llama campo de Weiss, ¿no? Que es proporcional a la magnetización. Y es este campo de Weiss, es el campo de Weiss el que magnetiza. Existe un campo molecular, entonces, debido a los propios dipolos magnéticos orientados, existe un campo de Weiss que orienta a los dipolitos y hace que, a pesar de que se elimine el campo aplicado, siga habiendo una magnetización. Entonces, si admitimos que esa existencia de un campo alinea a los espines, ¿no? A los momentos magnéticos, los alinea como si fuera un material paramagnético. O sea, es como entonces el ferromagnético es como un paramagnético, pero donde el campo aplicado se reemplaza por un campo interno que a su vez es proporcional a lambda sub m. ¿No? Entonces, esta expresión que teníamos acá para la magnetización, n mu sub v por tangente hiperbólica de esta cantidad, se sigue aplicando. La magnetización es un número de magnetones de Bohr, este es el número de moléculas, por tangente hiperbólica de X, donde X es mu sub v por V sobre K sub Bt. Entonces, en los materiales ferromagnéticos se puede aplicar esta misma expresión, pero V ya no es un campo aplicado, sino es un campo propio del material que se llama campo de Weiss o campo molecular. O sea, este B es mu sub 0 por H de Weiss. Esa B la reemplazamos por mu sub H de Weiss. Aquí está. Entonces tenemos la misma expresión, pero en lugar de B, tangente hiperbólica de mu sub B por B entre K sub Bt, ponemos, o sea, tangente hiperbólica de X. Aquí la X es todo esto que está acá, donde el B se ha reemplazado por mu sub 0 lambda m. Mu sub 0 por eso de, ¿no? Entonces, la idea es usar este resultado que está aquí, esta expresión, para explicar estas dos curvas experimentales, que son la definición de material ferromagnético. ¿Cómo explicamos a partir de aquí la existencia de estas dos curvas? Esta de acá y esta de acá. Primero, esta de acá. Eso es lo que está aquí. Entonces decimos, esto de acá tiene m por acá y tiene m por acá. Difícil de resolver. Entonces me voy a idear un método geométrico para resolver esta ecuación. M acá. Entonces yo digo, a esta m que está aquí, yo la despejo. Primero pongo todo este corchete igual a x. Todo este corchete es igual a x. Y en lugar de despejar x, despejo m. Entonces me queda m en función de x, así como está acá. Esta expresión igual a x es equivalente a decir que m es toda esta constante que está acá multiplicada por x. Entonces, esta m que está acá, es entonces n mu sub b tangente hiperbólica de x. Entonces, hago
un gráfico para esta función m en función de x y esta para m en función de x. Acá está. Este de acá es una recta simplemente. Son todas estas rectas que están acá, son para diferentes temperaturas. Esta temperatura puede variar, ¿cierto? Y aquí está x, es para cualquier temperatura, ¿no? Y sale esta curva. Esta curva que está aquí es m tangente hiperbólica y estas son las rectas de acá, para diferentes temperaturas. Entonces dice, hay algunas temperaturas para temperaturas mayores, para temperaturas mayores a la temperatura crítica, no hay intersección entre la recta y la curva. Estas son temperaturas mayores que la temperatura crítica cuando el material no es ferromagnético. Y para temperaturas mayores, sí hay intersección. Entonces, cuando hay intersección, yo digo, ya, la solución a esta ecuación es que aquí yo tengo un X y aquí tengo un M, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer un gráfico que lo traduzco en un gráfico de temperatura versus magnetización, haciendo las diferentes intersecciones de estas rectas con esta curva tangente hiperbólica de X, ¿cierto? Entonces ahí se explica esta curva de acá. Y cuando esta recta, perdón, es tangente a esta curva de acá, se dice, ahí tenemos que esta es la temperatura de transición, ¿no? Esta es la temperatura de transición. Entonces, cuando tangente hiperbólica X, simplemente se reemplaza por X. Y las dos son iguales. Acá sacamos tangente hiperbólica X y le ponemos X. Y las dos son iguales, entonces de ahí se saca a esta temperatura que hace esa solución se le llama la temperatura de transición. ¿De acuerdo? Entonces, esto explica, básicamente, este dibujo es para explicar de las dos esta propiedad de los materiales ferromagnéticos, la magnetización permanente. Para eso nosotros nos imaginamos que dentro del material hay un campo natural que se llama campo de Weiss o campo molecular, que es lambda m, y encontrando la relación cuando esta tangente hiperbólica lo reemplazamos por x, o sea, la curva es paralela a la recta de acá, entonces en ese momento decimos esto es la temperatura de transición. O sea que aparte de permitirnos explicar esta curva, nosotros encontramos también una formulita para esta constante lambda del campo molecular. Esta es la temperatura de transición, esta es la constante de Boltzmann, este es el número de átomos por unidad de volumen, magnetón de Bohr, y este es 4pi por 10 a la menos 7. O sea, la permeabilidad magnética del vacío. Entonces, eso explica la primera parte. La otra parte es explicar esto de acá, ¿no? ¿Cómo se demuestra que la susceptibilidad es proporcional a C sobre P menos T sub F? O sea, ¿cómo se explica la ley de Curie-Weiss? Entonces, para eso hay que usar también un poquito de ingenio algebraico. No sé, ustedes lo van a ver con calma. Vamos a ver. Entonces, cuando estamos en la fase que no es paramagnética, o sea, la temperatura de la muestra es mayor que la temperatura de Curie, mayor que T sub F, el material, ya dije, es paramagnético. Y se satisface una ley, y es esta de acá, que se parece a la expresión para la susceptibilidad en los materiales paramagnéticos. Entonces, en el campo
total que hay dentro del material, ¿no? Para que haya paramagnetismo, se necesita un campo aplicado. Entonces decimos, hay un campo aplicado y también hay un campo molecular, aunque estemos por encima de la temperatura crítica. Entonces, de todas maneras, el M se va a poder explicar por esta expresión, donde G es esto de acá. ¿Cierto? Entonces aquí comenzamos a hacer un poco de álgebra. ¿Cómo hacemos el álgebra? Esta M que está aquí, este de aquí, mejor dicho, le llamamos M sub 0, esta constante de acá, y esta ya. A ver, tenemos acá. Entonces, en general, cuando el material, la magnetización en función del campo aplicado, pero aquí lo vamos a poner para el campo. Claro, esta es una expresión válida para los materiales paramagnéticos. Y aquí estamos en el estado paramagnético, sino que el H tiene dos partes, uno que es el campo aplicado, que es este, y el otro que es el campo interno, o el campo de Weiss. Entonces, normalmente esto de acá es mu sub B, aquí está, pero este B ahora es todo esto que está acá, por mu sub 0. Todo esto que está acá, por mu sub 0. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, esta siguiente ecuación, es esta ecuación es esta de acá, pero cuando decimos que este campo es pequeño, comparado con K sub BT, ¿no? Este campo de acá es pequeño, entonces en ese caso, cuando X es pequeño, lo podemos reemplazar esta M por N mu sub Bx. N mu sub Bx. Ya, entonces acá tenemos mu sub 0 por N, ¿no? Mu sub 0, acá está el N ya, por X. X solamente hay que poner acá. ¿Y qué cosa es X? Todo lo que está aquí. Pero en lugar de B, ¿qué ponemos? Entonces, mu sub 0, mu sub B entre K sub BT, como está acá, igualito, mu sub B entre K sub BT. Y esta B es esto que está aquí, multiplicado por mu sub 0. Mu sub 0 por H más HB doble. O sea, el campo de Weiss. Pero el campo de Weiss ya es lo que es lambda N. ¿Está bien? Entonces, a partir de aquí, vamos a deducir esta expresión de acá. No queremos llegar a esta expresión. ¿Cómo? Un poquito de álgebra y también haciendo uso de esta formulita que ya la hemos visto en la diapositiva anterior. K sub B, T sub F, mu sub 0, N mu sub B cuadrado, que es lo mismo que está acá, ¿no? Entonces, ¿cómo de aquí llegamos acá? Como dato, les digo, vamos a usar esto de acá. Entonces, el M, acá está M, ¿está bien? Aquí está M, y por acá hay M, se pone en un solo lado, y se factoriza, y queda proporcional a este H. Ah, todo esto que está aquí es esto que está acá. Todo esto que está aquí es todo esto que está acá. Y cuando yo pongo M menos M sub 0 lambda sobre M, M menos M sub 0 lambda
por M, o sea, M que multiplica a 1 menos mu sub 0 lambda M. Ah, no, no solamente eso, sino también tiene que pasar con todas las constantes, ¿cierto? Con todas las constantes. Entonces, esto que está aquí se va a reducir a esto de acá, ¿no? Y acá va a quedar algo que es proporcional a H, ¿no? Simplemente hay que usar esto que está acá, ¿no? Reemplacen lambda por todo esto y traten de poner juntas las dos M's aquí y factorizar y les va a dar esto de acá, ¿cierto? Entonces, de aquí, despeja. ¿Cómo se despeja el M? Acá, T menos T sub F sobre T, ¿no? Este término lo pueden convertir en T menos T sub, todo este corchete, T menos T sub F sobre T. Entonces, el T va a pasar al numerador y va a quedar un T menos T sub F en el denominador. Pero el T que queda en el denominador se elimina con este de acá, ¿no? Y queda exactamente lo que está acá. La magnetización es proporcional a H y lo que queda es constante. Esta constante le llamamos C sobre 1 menos T sub F. ¿Qué significa? Que se cumple una ley parecida. Vamos a hacer los dibujos acá. Lo que acabamos de ver simplemente es que para un material paramagnético la susceptibilidad es proporcional a 1 sobre T y acá la susceptibilidad es proporcional a 1 entre T menos T sub F. Fíjense que acá la susceptibilidad es algo así, ¿no? Algo así. Y que acá la susceptibilidad es, ¿no? Susceptibilidad, acá, T, la susceptibilidad es así, ¿no? Esto es T sub F, ¿no? Acá hay susceptibilidad y acá hay temperatura. Pero, claro, aquí estamos por encima de la temperatura de equilibrio. Por acá se comporta diferente el material, se comporta como se comporta con un gráfico acá, donde acá tenemos la magnetización y acá tenemos temperatura sobre temperatura. Esta es una... estas dos diapositivas son muy importantes, ¿no? ¿Cómo explicar entonces, con la teoría del campo molecular, estas dos propiedades de los materiales ferromagnéticos, que son la magnetización permanente y, digamos, la divergencia de la susceptibilidad a una temperatura, mejor dicho, divergencia que sucede a este valor de T sub F, ¿no? Al mismo valor de la temperatura que... Pero quedan problemas todavía, ¿no? O sea, es una explicación que se le puede llamar una explicación fenomenológica. Ahora, para ir más profundamente, ¿no? Para explicarla desde un punto de vista atómico, entonces uno dice, ¿cuál es el origen físico del campo molecular? ¿Quién crea el campo molecular? Entonces, nosotros decimos aquí, es una
esta es una energía potencial de intercambio, ¿no? Se debe a una energía de intercambio que hay entre dos espines, vecinos, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, suponiendo que los dos vecinos tienen un S, esta energía se puede decir que es del orden de, de S cuadrado, como dice acá, ¿no? Por un Z, que es el número de átomos que están interviniendo, o el número de electrones que tiene cada átomo. Entonces, todo este término, que es la energía de intercambio, es la que me debe dar el campo molecular, ¿no? O sea, de esta manera, nosotros tenemos una relación entre interacción, digamos, entre espines atómicos y esta cantidad macroscópica, que es el lambda que es una manera de expresar el campo de Weiss, ¿cierto? Entonces, cuando uno, bueno, esto de aquí se puede aceptar, está bien, ya explicaste. Entonces hay una interacción y esta es atómica y esa interacción atómica te lleva a un campo de White. Aquí está el lambda, mira, aquí está el lambda. Sin embargo, cuando uno hace cálculos, encuentra, dice, ya, pero esta interacción que está acá, ¿qué tipo de interacción es? Es interacción entre dipolo-dipolo, ¿no? ¿Se acuerdan en electrostática? Que también se aplica a magnetostática, cómo interacciona un dipolo con un dipolo, cuál es la energía de un dipolo con un dipolo. Entonces, eh, nosotros sabemos que la interacción dipolar es del orden de 1 entre RQ, ¿no? Cuando hacen cálculos en electrostática, ustedes deben acordarse que la energía, el potencial entre los dos es del orden de 1 entre RQ. Pero 1 entre RQ, y uno dice, vamos a hacer cálculos suponiendo que sea esta de acá, sea una interacción tipo dipolo-dipolo, normales, dipolo-dipolo, digamos, comunes y corrientes. Ya. Entonces la energía es de este orden, pero cuando lo llevamos acá a, a la comparación con el campo molecular, observamos que esta energía dipolo-dipolo es muy pequeña comparada con lo experimental. Entonces, se necesita que esta interacción, para obtener este tipo de campos moleculares, esta interacción dipolo-dipolo, acá sea no como 1 entre R cubo, sino como 1 entre R. Es decir, más bien como monopolos magnéticos, ¿no? Una interacción mucho más fuerte. Entonces no cuadra la teoría de que esta interacción dipolo-dipolo te va a llevar a este campo molecular de Weiss. Entonces aquí hay una explicación un poco, digamos, especial. Y voy a resumirla así, y ustedes la van a pensar y van a buscar información. Pero lo que dice en esta diapositiva, la explicación más común es que esta interacción dipolo-dipolo que tiene que ver con que dos espines que están muy cerca uno del otro, tienen una fuerza atractiva porque obedecen el principio de Pauli, ¿no? Obedecen el principio de Pauli siempre y cuando que se alineen así en direcciones opuestas a los momentos magnéticos, ¿no? Digamos, eso es lo común, pero existen circunstancias, ¿no? En los sólidos, cuando
la relación R sobre 2RA es mayor que 1.5, ¿no? Aquí está R sobre 2R. ¿Qué cosa es R? Es la distancia entre los dipolos, y 2RA es la distancia atómica, ¿no? Entre un átomo y otro átomo. RA es la distancia, digamos, el parámetro de red, más o menos. ¿Cierto? Entonces, cuando los espines interaccionan estando a distancias tal que R entre 2RA sea mayor que 1,5, y esto sucede en estos materiales que son ferromagnéticos. Entonces, en estos casos, entonces el principio de Pauli funciona al revés, ¿no? Entonces los átomos, mejor dicho, perdón, los electrones, no se van a alinear, no se van a alinear en forma antiparalela, como lo quiere normalmente el principio de Pauli, sino en forma paralela. A ver, aquí está uno. No, hasta aquí nomás, ¿no? Este es el criterio de Slater, de que R entre 2RA debe ser mayor que 1,5. Aquí está R, la distancia interatómica, allá. Y R sub A es el radio atómico. Está mejor explicado, ¿eh? Yo creo que lo había dicho mal. R es la distancia interatómica. O sea, tenemos dos átomos acá. Esta es la distancia interatómica, pero los núcleos son muy pequeñitos. Los núcleos, de tal manera que R entre 2RA es grande, ¿no? Los núcleos son pequeñitos. Llamo núcleo a todo el átomo excepto los electrones de valencia, ¿cierto? Entonces los iones, mejor dicho, tienen un diámetro muy pequeño y el parámetro de red es grande, ¿cierto? Entonces, en esos casos, eh, se produce una fuerza entre espines, ¿no? Que explica un principio de Pauli y que favorece a los espines paralelos, ¿no? Esta es la explicación entonces de por qué existe el campo de Weiss. Porque a estas distancias, cuando se cumple esta condición, ¿no? Estas distancias interatómicas mayores que los núcleos atómicos, entonces es posible entonces que haya un acoplamiento entre los espines que sea, digamos, atractivo, ¿no? Que haga que los espines paralelos se atraigan. Los espines paralelos se atraigan. Esa es una cosa importante, ¿no? Es un poquito más sutil esta explicación, va a requerir que ustedes la vean más y más, pero por lo menos ustedes pueden, sin ninguna duda, comprender estas tres diapositivas. La definición de ferromagnetismo y cómo se explica cada cubo algebraicamente. Esto es muy simple. Acá ya tienen que comenzar a especular un poquito con la mecánica cuántica del principio de Pauli, ¿no? Cómo es que en algunos casos el principio de Pauli favorece la atracción entre espines paralelos y en otros casos entre espines antiparalelos. Acá tenemos otro problemita que no lo voy a discutir mucho, solamente les voy a informar que existe un problema acá. Acá, ¿cuál es el problema que nos toca ver? Toda esta teoría que está aquí, noten, la hemos hecho siguiendo esta teoría que está acá. Y esta teoría que está acá, ¿a qué se refiere? Esta teoría que está acá se refiere a espines fijos a sus átomos. Los espines están fijos a sus átomos, o sea, son materiales
ferromagnéticos y son aislantes eléctricos. No hay electrones libres. Esta teoría es para ferromagnéticos, pero suponiendo que los electrones están fijos a sus átomos. Entonces, en esos casos, esta magnetización, como dice aquí, es proporcional a el magnetón de Bohr, y estos magnetones de Bohr son números enteros, multiplicados por, mejor dicho, los momentos magnéticos son números enteros multiplicados por un magnetón de Bohr, ¿cierto? Debería ser S por mu sub B. De acuerdo a la teoría anterior, el momento magnético de un átomo debería ser S por mu sub B, donde S es entero o semientero. Sin embargo, en el fierro, cobre y níquel, los valores no son enteros, están lejos de ser enteros, son 2.2, 1.72 y 0.54. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que estos electrones libres, estos son metales, mejor dicho, fierro, cobalto y níquel son metales, tienen electrones libres. Entonces hay algo similar a lo que ocurre con los metales que son paramagnéticos. La estadística de Boltzmann, entonces, no se cumple, sino que se cumple un poquito la estadística de Fermi-Dirac. Bueno, el resultado en este caso es que el momento magnético por spin no sea entero por mu sub B, ni semi-entero por mu sub B, sino que sea una fracción diferente, ¿no? Aquí hay una explicación para eso. Todo eso lo voy a saltear. Y voy a hablar ahora de algo más común, que son los dominios ferromagnéticos. Los dominios ferromagnéticos. Esta es una regla de acero o de fierro, ¿no? Y esta regla de fierro, si yo tuviera aquí, no tengo. Qué lástima, no puedo hacer un experimento. Acá, el fierro no atrae al fierro. Pero acá, este es un material ferromagnético y este de acá también es un material ferromagnético. Los dos son materiales ferromagnéticos, pero ni se atraen ni se repelen. O sea, es como si no hubieran dipolitos, como si no estuvieran magnetizados. De hecho, no están magnetizados, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica que haya magnetización permanente por debajo, magnetización permanente por debajo de la temperatura de Curie? El fierro normalmente tiene una temperatura de Curie, que ya les dije, de 900 o 1000 grados Kelvin. Y aquí estamos con toda seguridad a menos de eso. Sin embargo, no hay magnetización. Entonces, ¿cómo se explica que no haya magnetización y que nosotros hablemos de magnetización permanente? Entonces, hay una... Aquí está, fue Weiss el que lo dijo. Weiss postuló que el cristal está subdividido en un gran número de dominios y que cada dominio sí está magnetizado. O sea, los dos piezas de metal que les acabo de mostrar sí están magnetizadas, pero no a nivel macroscópico, sino a un nivel microscópico. No, están en pequeños dominios. No, hay dominios, o sea, a nivel microscópico, diría, pues vamos a decir unos 10 nanómetros. Cada 10 nanómetros hay momentos magnéticos en una dirección, más allá, en otra dirección, y esos están, digamos, al azar, y en un elemento de volumen macroscópico la magnetización es cero. Por eso cuando le acerco un material magnético a otro material magnético, no se atraen ni se repelen. Entonces, sí hay magnetización, pero no se siente porque los dominios son muy pequeños. Entonces, esos dominios se pueden ver en un microscopio, puliendo bien la muestra y colocando un polvo fino ferromagnético sobre la superficie.
¿no? O sea, por aquí hay que ver una figura o dos. Vamos a ver. Así, ¿no? Cuando uno va al microscopio, va a encontrar este tipo de regiones donde hay una magnetización y otras regiones donde hay otra magnetización. Estas son del orden de algunas micras, ¿no? Son muy pequeños dominios. Este material, entonces, macroscópicamente no está magnetizado, pero a nivel microscopio, a nivel microscópico sí lo está, ¿cierto? Entonces, eh, los, los ferromagnéticos, digamos así, desmagnetizados, están magnetizados a nivel microscópico, formando dominios. Y cuando se les coloca un campo magnético, entonces esos dominios van a rotar, van a girar y todos se van a alinear. Los dominios son los que se alinean con el campo aplicado. ¿Y por qué se forman dominios? Aquí hay algunas explicaciones de por qué se forman dominios. Y en general la explicación es una sola: minimizar la energía total, minimizar la energía interna total del sólido. Y aquí en estas diapositivas se mencionan 4 tipos de energía magnética. No, vamos a introducirlos acá. Este material magnético, si fuera ancho como está aquí, tendría mucha energía magnética, ¿no? Entonces, para disminuir la energía magnética, se forman, ¿no?, 2 pequeños dominios, ¿no? Entonces, este sistema es, digamos, menos energético que eso. Eso explicaría entonces por qué los materiales magnéticos prefieren, digamos, conservarse con pequeños dominios magnetizados y no con un solo dominio magnetizado, ¿no? Sea, hay formulitas aquí, no he puesto, en otras diapositivas he puesto. Aquí, en electrostática o en magnetostática, se dice que esta magnetización produce un campo desmagnetizante y que si multiplicamos esta M por esta B sub T es grande, ¿no? Es grande porque según la geometría este campo desmagnetizante es muy grande y por lo tanto acá hay una gran energía acumulada. Sin embargo, acá, debido a que los dominios son más pequeños, acá las energías son más pequeñas. Entonces, por un lado, entonces el material se subdivide en dominios para ahorrar energía. Pero por otro lado, no hay que abusar de la naturaleza. Entonces la naturaleza sabe que para pasar de aquí a aquí, si bien ahorra energía de este tipo, m.b sub t, la energía que se ahorra, pero para ponerse así, ya la energía m.b sub t es menor. Pero ¿qué pasa? Para darse la vuelta, la mitad de espines que se den la vuelta y llegar a esto de acá, también se gasta energía porque van a formar aquí una pared, como se muestra acá. Los momentos magnéticos para rotar de una posición a la posición contraria también gastan energía, ¿no? Esa energía se llama energía de intercambio, ¿no? Entonces, por un lado, conviene partirse, pero por otro lado, no le conviene formar muchas paredes, no le conviene parecer muchas interfaces entre dominios, ¿no? Entonces, tiene que hacer un balance y aparte de eso, hay otras energías que se llaman una de anisotropía y otra de magnetostricción, ¿no? Hay entonces razones
eh, energéticas que hacen que los dominios alcancen una posición final. Acá se refiere a que hay dentro de un cristal, por ejemplo, en el fierro, la dirección 111, la energía va a disminuir con respecto a la dirección 110 o 100. Entonces, van a preferir una de las direcciones. Hay direcciones preferenciales. Y también esto de acá se refiere a que una vez que se forman los dominios, las líneas de campo tienen que ser cerradas. Así, por ejemplo, aquí, este de aquí tiene que cerrarse de esta forma que está acá y se cierra. Y estas partecitas de acá, ¿no? Pueden, digamos, cuando hay un campo magnético, pueden rotar, y eso da origen a una deformación del material que se llama magnetostricción, ¿no? Resumen, los materiales ferromagnéticos normalmente se encuentran desmagnetizados porque la magnetización está ocurriendo, pero a escala microscópica, ¿no? Y eso significa que se han formado dominios. ¿Y por qué se forman dominios? Se forman dominios por una lucha de interacciones que aumentan la energía del conjunto de todos los átomos que constituyen el material. Unos la aumentan, otros lo disminuyen, y entonces el material adquiere finalmente una estructura de dominios que minimice la cantidad de energía, ¿cierto? Y voy a terminar esta clase mostrándoles una curiosidad que aprendí una vez en el laboratorio. No sé si ustedes son curiosos, cuando vuelvan al laboratorio puedan hacer la curva de histéresis, ¿no? Acá no he hablado de la curva de histéresis, ¿no? Hasta ahora aquí hay una curva de histéresis, ¿no? O sea, yo había dicho que las características de los materiales ferromagnéticos son dos: magnetización permanente, ley de Curie-Weiss, pero también es bien famosa la histéresis, ¿no? La curva de histéresis es bien famosa. Puede ser una curva M versus H o una curva B versus H. Creo que es más fácil explicar B en función de H, ¿no? Entonces, voy a poner, ustedes piensen que hay para la parte experimental que voy a mencionar ahorita, ¿no? Pues les voy a describir un experimento que ojalá ustedes puedan hacer un día en el laboratorio. B en función de H. Entonces, este es el laboratorio, perdón, este es un esquema para explicar cómo se puede ver esta curva de histéresis B versus H. Entonces, esto es un transformador. Acá está el fierro, ¿no? Creo que se llama esto un autotransformador, ¿no? ¿Cómo funciona el transformador? Tú das acá un voltaje y te aparece acá un voltaje de salida, ¿cierto? Y te aparece acá un voltaje de salida. Y cómo este esquema que está aquí, cómo este esquema te sirve para desarrollar la curva de histéresis. ¿Qué es una curva de histéresis? Yo la pienso B versus H. ¿Cómo de aquí? Gráfico B versus H. Les voy a decir la respuesta primero rápida. La respuesta rápida. Colocan acá estos dos a un osciloscopio de 2 canales, ¿no? Esta es tierra, y a esto lo llevan al primer canal, ¿no? Es como si entrara X,
Y esto es como si encontrara Y. O sea, cuando colocan estos dos a la parte horizontal, les va a dar esta parte, les va a dar esta variable, el H, ¿no? Cuando el osciloscopio va a recibir la variable H, cuando colocan esto, y cuando colocan estos dos, le va a dar la variable B, ¿cierto? Entonces, este es un punto común. Entonces, la variable H es proporcional a I, ¿no? Porque por aquí va a circular una corriente y el campo H está relacionado con la variable I. Por aquí circula una corriente. Por acá, aquí está, circula una corriente I por este transformador y eso crea un campo H acá. Crea un campo H. Pero la corriente no la puedo detectar en el osciloscopio. Entonces le pongo acá una resistencia. Pongo acá una resistencia, ¿no? Y entonces los terminales de esta resistencia, este que está aquí y este que está acá, van a darme aquí la resistencia eléctrica, ¿no? La resistencia, digamos el voltaje a través de la resistencia eléctrica me da el H. Y entonces, acá, para una corriente I, o sea, para un H dado, yo voy a tener un B acá. Un campo, debería tener un B. Pero, ¿qué obtengo acá? Normalmente, si yo no pusiera este condensador, si no pusiera este condensador, aquí me va a dar el voltaje transformado, me daría una fuerza electromotriz, pero no me daría el campo B. ¿Estamos? ¿Me siguen o no? Entonces, este es el primario, este es el secundario, por aquí circula una corriente y acá voy a tener un campo eléctrico. Olvídense del capacitor por ahora. Acá van a tener una fuerza electromotriz. Excelente. Entonces, por un lado la corriente y por otro lado la fuerza electromotriz. Pero ¿cómo depende la fuerza electromotriz del campo magnético? La fuerza electromotriz es derivada del flujo con respecto al tiempo. O sea, como acá las áreas están constantes, esto es derivada de B con respecto al tiempo. Este circuito, entonces, si este condensador no existiera, si tampoco existiera esta resistencia, entonces yo pongo directo aquí y acá y mando al osciloscopio. ¿Qué señal estoy obteniendo? La señal derivada de B con respecto al tiempo. Derivada de B con respecto al tiempo. Estos elementos que están acá sirven para no obtener la derivada de B con respecto al tiempo, sino la integral de derivada de B con respecto al tiempo. O sea, este es un integrador, este es un circuito integrador y que te lleva a B. Entonces, acá vas a tener B y acá vas a tener H, ¿no? Y eso te da una curva de histéresis como la que acabamos de ver aquí, ¿no? Esa es entonces una curiosidad importante. Vamos a dejar esto de acá y vamos a dar por terminado aquí el capítulo de magnetismo. A ver si hay otra cosa importante acá. No. Acá hay, hablan de tipos de materiales. Quizás algunas cositas, vamos a revisar un par de minutos. Materiales antiferromagnéticos y los ferrimagnéticos.
¿no? Vamos a hacer la diferencia entre antiferro. Vamos a decir cosas bien simples. El antiferromagnético, entonces, se parece a, cumple una ley como la ley de Curie, parecida a esta, pero en lugar de ser T menos acá, es T más, ¿no? Entonces la curva es, en lugar de ser así como acá, es ahora así. Estos son materiales, ya, digamos, estos no son materiales ferromagnéticos, pero estos de acá, el ferrimagnetismo, es, digamos, un tipo de material ferromagnético, ¿no? Las ferritas que se llaman, acá está el prototipo de ferrita que es el óxido, ¿no? Ahí se descubrió el magnetismo, son imanes naturales. Estos no son como los que nosotros hemos descrito acá, sino que los que nosotros hemos descrito es que los momentos magnéticos se alinean. En los materiales ferrimagnéticos hay un alineamiento de dos tipos de spines, un spin en esta dirección y un spin más pequeño en otra dirección, lo que siempre da que haya un momento magnético neto. Acá el momento magnético, en los antiferromagnéticos no hay momento magnético neto, ¿no? Bueno, yo creo que lo dejamos ahí. Ahí vamos a terminar. Voy a resaltar los puntos más importantes que quiero que los chequeen, que puedan explicarlos. Son, ¿por qué existe diamagnetismo? Por las órbitas. ¿Por qué existe paramagnetismo? Por los spines y la estadística de Boltzmann. ¿Por qué desaparece el paramagnetismo en algunos metales? ¿Por qué desaparece el magnetismo? Porque los electrones ya no obedecen la estadística de Boltzmann, sino la estadística de Fermi-Dirac. ¿Cuál es la definición de ferromagnetismo? La ley de Curie-Weiss, que está por acá, y la magnetización permanente. ¿Cómo el campo de Weiss explica estas dos? Aquí está el campo de Weiss. Explica primero esto de acá y después esto de acá. Y después, ¿cómo se explica la existencia del campo molecular? Bueno, eso ya es otra cosa más complicada, la mecánica cuántica, que los dipolos magnéticos de alguna manera interaccionan comportándose como si fueran una interacción de Pauli entre dos electrones, pero un Pauli al revés, ¿no? Cuando se cumplen estas condiciones, los espines se atraen más bien cuando son paralelos. Y lo normal es que se atraigan cuando son antiparalelos. ¿Y por qué un fierro no atrae a otro fierro? Los dos están magnetizados, pero a nivel microscópico, formando dominios. Y los dominios se forman para disminuir la energía total del sistema de átomos. Y cuando los magnetizamos, cuando le colocamos un imán cerca, esos dominios van rotando para alinearse con el campo magnético aplicado. Yo creo que eso es lo principal de este capítulo. Y si tienen oportunidad, hagan este circuito. O pueden poner en Google circuito para obtener experimentalmente la curva de histéresis. Ahí nos quedamos. Y la próxima clase, feriado. ¿No? Feriado, pero no importa, vamos a hacer clases. Porque si no, se pierden lo más importante del curso. ¿Qué cosa es lo más importante del curso? El capítulo más espectacular, la superconductividad. Vamos a hablar de superconductividad este miércoles y quizás el lunes de la próxima. ¿De acuerdo?
¿Están de acuerdo? ¿Están Sí, ahí? profesor. Ok, nos vemos entonces. Hasta luego. Ah, profe, una consulta. ¿Hasta qué tema vamos a llegar antes del final? Y yo creo que superconductividad, Y ahí queda. vamos a hacer dos clases, vamos a hacer, a ver, tres clases más vamos a hacer. Dos de ellas superconductividad. Y la tercera, no le he definido, pero muy probablemente sea efecto Hall. Me estoy perdiendo una clase que también es importante, porque voy a ver que es algo de física de semiconductores para hablarle un poquito de dispositivos semiconductores, ¿no? Porque existe el dio-unión PN, creo que eso es importante, voy a hacer eso. Quizás haga, entonces, dos de superconductividad, una de semiconductores para explicar cómo funciona la unión PN, sí, eso es crucial. Tengo que enseñarles cómo es la unión PN y cómo esa misma unión PN sirve para varias cosas. ¿Qué sirve? Diodos rectificadores, si ya no son PN, si no son PNP, transistores, y también sirve para esos dispositivos que dan luz, que puede ser láser. Una unión PN es un láser, pero también una unión PN puede ser un LED, Light Emission Diode, que es menos potente que el láser. Lo mismo, varias cosas se pueden hacer con la unión PN. Creo que tengo que hablarles un poco de la unión PN. Ya, esos son los temas que faltan. Hablar de la unión PN, hablar un poquito del efecto Hall cuántico y hablar superconductividad. Me faltan tres temas. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a cada tema? Todavía no sé bien. ¿De acuerdo? Ah, ok, profe. Hasta Ok. luego.